Hola, ¿qué tal? Espero que estéis pasando buen domingo. Me gustaría hoy hacer mención y hablar un poco de un vídeo que me ha gustado mucho, que he visto en YouTube de un chico que se llama Jaime Altozano. Me ha encantado, me ha gustado mucho porque se ha centrado en hablar de la música. Y, y primero de todo le quiero agradecer a Jaime, que no le conozco, pero le quiero dar las gracias por un vídeo tan guay, la verdad. Aquí voy a ir poniendo fragmentos del vídeo de Jaime y voy a iros contando y explicando cosas del disco. El Mal Querer es un álbum conceptual. Esto quiere decir que hay una narrativa que hila todas las canciones. Sí, pura verdad. Empecé a trabajar en el proyecto pensando no solo en el disco, también en los directos, en los vídeos, como el concepto en general del proyecto. Un amigo, Pedro G., me recomendó un libro que es este, Flamenca. Lo leí en catalán. Es una novela occitana del siglo XIV que me sirvió la historia, ¿no? Me conectó con la idea que tenía de hacer un proyecto que cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre y por celos ese hombre la aprisiona. Y luego a partir de ahí, de todo, ¿no? En el libro hay un triángulo amoroso, se va para otro lado. En mi caso, en el disco, simplemente este motivo, ¿no? Esta historia me conectó con el título del proyecto. En realidad hay como una inspiración, ¿no? en este tema que se presenta aquí en esta novela, pero el disco va hacia otro lado. El disco en realidad yo creo que está muy centrado en una historia de un personaje femenino y un personaje masculino. Cada canción del disco tiene dos nombres, el nombre propio de la canción y la del capítulo que representa. Yes. Y entonces yo este tema de los capítulos, de los nombres de los capítulos, lo trabajé con un amigo mío que se llama Ferran Echegaray. Es un creativo impresionante que ha estado ahí, ¿no? Y al igual que también Ferran está implicado en todo el show. Bueno, pues si fuera trap, esta base que se repite en bucle iría acompañada seguramente de algún tipo de hi-hat. Malamente se creó en la isla del Hierro, aquí en España. Y esta canción me acuerdo de que yo le propuse, antes iba a ser una zambra, o sea, esta canción, este capítulo iba a ser una zambra, yo pensaba en esa inspiración, pero no acababa de funcionar, me acuerdo que Pablo y yo estábamos ahí buscando, no acababa de funcionar, y entonces le propuse a Pablo un ritmo que hacía tiempo que quería usar, de un patrón rítmico, ¿no? Y me acuerdo que de golpe Pablo pues se lo grabó. Pablo tiene mucho ritmo y toca increíble. Y me acuerdo que Pablo me fui unos minutos y volví y el Guincho se había sacado los acordes de Malamente, había hecho estas disposiciones súper bonitas y recuerdo que la primera melodía que improvisé fue la melodía de la estrofa de Malamente. La melodía de la estrofa de Malamente está inspirada en la copla y en las canciones flamencas que yo he oído durante estos años que he estudiado música. En realidad, no sé, quizá incluso yo creo que estaba como tenía en mente a Vallejo, a los tangos que había estudiado de Vallejo, a tangos en general, ¿no? Porque las palmas también llevan un poco ese aire, aunque están muy repetitivas, están muy en loop. Bueno, pues esto en el trap se utiliza versión extreme. Cada 3 palabras que dice el cantante hay alguien de fondo diciendo algo. El Mal Querer tiene mucho de música urbana, pero al igual que de otras músicas, ¿no? No solo hay esta influencia. Y concretamente, yo sí que no pienso que haya trap en el disco. Creo que el trap es una música que yo la asocio a una temática muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con las drogas, de una música que partió de Atlanta y no sé, la verdad que yo no le veo el símil, o sea, como mucho, no sé, es que el uso de la 808, pero la 808 se ha usado en muchos otros contextos musicales, no solo en el trap, y el uso de los adlibs, como él está comentando, como Jaime está comentando, es una cosa que está muy presente en la música urbana en general, y te diría incluso en el flamenco, o sea, es que en el flamenco los jaleos se llaman jaleos, que es lo equivalente a los adlibs en la música urbana, que es estar hablando, estar gritando, estar usando tu voz de una forma más hablada. Y eso en realidad se ha hecho en el flamenco durante toda la vida, en toda la vida de Dios y en la música urbana, claro. Y el estribillo de Malamente fue una idea de Pablo, de cara a hacer como un estribillo solo como de adlibs. En realidad es un estribillo muy, muy especial, yo creo. A mí la verdad que me sorprendió cuando él me propuso de
de que todo el estribillo fuera solo de ad-libs. Entonces, el tra-tra, yo le propuse a Pablo de hacer tra-tra porque me gusta mucho la música jamaicana, creo que el pra-pra es algo como muy icónico, que a la vez conecta con en el flamenco muchas veces se dice tra, ¿no? Yo he oído a muchos bailadores cuando jalean que dicen tra, entonces en el tablao me acuerdo cuando cantaban el tablao, en algunos momentos me acuerdo de en mi retina grabar ese ad-lib, ese jaleo, y ahí está. El estribillo es este. Este sonido lo sampleó Pablo de mi voz hablada, mientras estaba grabando, improvisando ad-libs, hice un o algo así como muy suave, Pablo lo picheó para abajo y suena así, suena como una sirena, a mí siempre me parece que es una sirena. Otro nivel de increíble, dirigido por Canadá, cogiendo los toros, las motos y los polígonos industriales cerca de los que se crió Rosalía y reinterpretándolos haciendo esta maravilla. Y puestos a hablar, también es tremendo el diseño visual de Philip Kustek, que ha hecho imágenes... He crecido en un pueblo que se llama Sant Esteve Sarrubiras, que está en el Baix Llobregat. Por donde quieras entrar del pueblo hay polígono industrial y la verdad que los camiones o muchos de los elementos visuales o que aparecen en los vídeos de Malamente o pienso en tu mira que ha hecho Canadá, pues tienen que ver con eso, ¿no? Con todas esas referencias con las que he crecido. Hace 3 meses que yo firmé por primera vez como artista en una compañía. Hasta ahora mi primer disco lo había sacado licenciándolo, que significa que la compañía, tú le dejas que distribuya tu trabajo, básicamente que lo pongan. Lo he hecho en este momento porque creía que el proyecto es un proyecto grande, el Malquerer, y que necesitaba que mi equipo creciera, y a la vez también sentía que mi equipo en Sony pues puedo confiar en ellos porque ellos confían en mi visión como artista y no he tenido que cambiar nada de lo que hago, ni mi visión, ni aquello que quiero hacer, ni cómo lo quiero explicar. En el Malquerer lo emprendí durante 1 año y medio grabando con Pablo. Pablo la verdad que fue súper generoso, pese a no tener ninguna garantía de que este trabajo pues al final fuera a poderse distribuir como Dios manda, etcétera, etcétera, porque yo estaba en tierra de nadie, como artista no estaba con ninguna compañía. Yo estoy plenamente agradecida a todos mis amigos y a mi familia que ha estado ahí creyendo en que mi visión era acertada y en que esto tenía un sentido. Ha sido un esfuerzo grande y Canadá decidió arriesgar y hacer esos vídeos. Entonces, al igual que Philip desarrolló esta maravilla de arte. Y ante todo pues está mi familia, que mi familia confía mucho siempre en mis locuras y les doy las gracias. Boda, la canción Que no salga la luna. Pues en este disco me hacía mucha ilusión partir de algunos palos que fueran más rítmicos, a diferencia de Los Ángeles, que es un disco más atmosférico. Creo que el Malquerer tiene mucho de ritmo, ¿no? Sí, de presencia, de cantes, de inspiración de cantes rítmicos, diría, ¿no? Y la bulería pues es un palo rítmico de los más importantes del flamenco, que me inspira, que me encanta. Me gustan mucho artistas de Jerez, como el Capullo, como la Juana la del Pipa, el Torta. La verdad que no sé, los admiro y me apasionan. Y entonces pues aquí hay una bulería, que hay muchas melodías que yo he estudiado de La Niña de los Peines, en esta bulería de Que no salga la luna. Si se le quiere llamar bulería porque está inspirado en eso, pero a lo mejor no lo es, ¿no? Lo que sí que hay es un recurso que es muy recurrente en la electrónica. Es el hecho de filtrar, ¿no? De filtrar frecuencias. Y esta canción está basada en un loop, donde en algunos momentos ese loop de guitarra está más escondido y más filtrado, y en momentos que no. Y la palma igual, ¿no? Entonces hay mucha presencia rítmica de las palmas a lo largo del disco también, porque me gusta mucho. Es algo que a partir de que Paco de Lucía introdujera el cajón flamenco, pues mucha gente ha usado el cajón, y a lo mejor incluso la palma ya no se reivindica tanto, a lo mejor, a excepción de en algunos entornos del flamenco. Y a mí la verdad que me gusta mucho la palma sin más, sin cajón flamenco, que hay artistas increíbles para este instrumento y es un instrumento bello. Pero hay muchos cantes en el disco, o hay muchas canciones, diría, en el disco, que
que solo hay la palma, sin más, ¿no? De una forma cruda y creo que es uno de los elementos que más me gusta del flamenco. Jaime dice sobre esta canción de Que nos haga la luna, Jaime dice: ¡buah, me recuerda a la marcha fúnebre! Pues la verdad es que yo no lo había pensado, me he quedado loca con esa referencia. En realidad, pues siempre hay la presencia de este tono, semitono, de este primer grado, segundo grado en el flamenco, ¿no? Y en el modo frigio. Y muchos de los que estáis acostumbrados a escuchar bulerías, pues yo creo que a lo mejor es como que choca, ¿no? Que no resuelva y que en todo momento pues esté el cante, ¿no? Que la guitarra no resuelva con el cante, o que incluso pues en algunos momentos está, no sé, como que sea tan repetitivo del primer grado, segundo grado, primer grado, segundo grado, pero creo que tiene sentido así porque es la única manera de crear esa sensación hipnótica de loop que tan presente está en la electrónica también. Aparece el efecto autotune por primera vez. No está claro si significa algo, pero en el... Yo diría que el efecto del autotune no está pensado durante el disco para que a nivel conceptual pues signifique la historia. Por lo menos yo no lo hice conscientemente. Sí que me parece como muy interesante que Jaime lo relacione. Pero bueno, el autotune, si más no es una expresión muy catalana. Si més no, el autotune es un recurso más a nivel de sonido que me ha parecido interesante investigar, y que con la voz pues consigues una agresividad que muchas veces con una voz orgánica sin ningún tipo de efecto no es lo mismo, ¿no? A mí me encanta que mi voz esté limpia, que esté orgánica, que esté sin efectos, pero también me gusta que pueda llevarlos y usarlo como un elemento más de producción. Es importante no tener prejuicio muchas veces cuando se escucha a un artista que usa autotune, porque, no sé, hay 1000 artistas que lo usan, ¿no? Camila Cabello, si escuchas su voz, pues claramente es una chica que le gusta que su voz suene así, o, no sé, Travis Scott lo usa el autotune de una manera como radical y eso es lo que le da la gracia, ¿no? Es lo que, no sé, es un elemento yo creo muy interesante a nivel de sonido hoy en día, y creo que es muy importante que la gente no tenga prejuicio con el uso de un elemento como este, porque se pueden encontrar texturas de sonido. También te digo, no es fácil usarlo, yo he tenido que aprender a usarlo, porque yo al principio no sabía usarlo. Porque de verdad es una manera diferente de cantar. De hecho, mira, es que con las coristas con las que canto en el directo, Claudia La Chispa y Ana Coulomb, es que me decían, guau, es que es otra cosa, no tiene nada que ver cantar con autotune que sin autotune, es toda una técnica. Entonces, no sé, creo que es muy guay poder usar hoy en día elementos de este tipo, y creo que es importante que la gente sepa que no es fácil usarlos bien. Vale, a ver, a mí lo que me pasa cuando escucho una canción con modo analítico, no modo dejarme llevar, es que normalmente cuando es una canción de pop o de pop trap o de pop rock, pues empiezo a escucharla y digo, vale, pues van a usar. Me hace mucha ilusión que Jaime sea la primera persona que yo veo, que a lo mejor lo ha dicho otra persona pero no estaba atenta, pero la primera persona que yo le he escuchado decir que Pienso en tu mirada es una canción pop donde hay una serie de elementos que no son habituales en una canción de pop. Estoy totalmente de acuerdo, y para mí fue un reto, me hacía mucha ilusión que una canción pop para mí significa que tiene un alcance grande. Pues que una canción que tuviera un alcance grande tuviera un ritmo que está inspirado en Bulería por Soleá. Y que a la vez pues la armonía también no es una armonía habitual en las canciones de pop por los colores de los acordes, ¿no? También que la letra estuviera inspirada en una cuarteta octosílaba clásica, classic shit del flamenco. Pienso en tu mirada, la melodía de bajo la dibujé inspirada en una melodía de Robert Glasper que me gusta muchísimo, y los intervalos están inspirados en este artista. Y del aire cuando pasa por levantarte el cabello, 8-8, y del oro que te viste, 8, por amarrarse a tu cuello, 8, 4 de 8. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuando escuchéis Ahora pienso en tu mirada, intentar acordaros de esto que os dice Jaime, ¿no? De estos 12 tiempos que hay en la canción, que en algún momento en el pre-hook se pierde eso, ¿no? Se pierde
esa rítmica porque hay unos tiempos que nos comemos, pero a mí me gusta mucho que sea así, que tenga esta inspiración tan flamenca, ¿no? De los 12 tiempos. A la hora de componer la melodía, para mí fue todo un reto, pues encontrar una melodía que fuera catchy, ¿no? Pero y que todo el mundo la pudiera entender, pero que a la vez estuviera dentro de este compás y, pues no sé, que estuviera integrada. El estribillo cambia y alterna entre compases de 12 y compases de 10. Es decir, que hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es tu mirada clavada en el pecho. De hecho, yo aquí en esta parte lo siento como a negras, lo siento como muy como la música africana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Aunque en algunos momentos se come, el beat se come algún tiempo de la bulería por soleá, en realidad no importa, porque todo el rato estás llevándolo a negras, estás llevándolo a tierra, estás llevándolo con esa fuerza. Y en el disco, si no recuerdo mal, Pienso en tu mirada es el único sitio donde sale un cajón flamenco, donde se samplea un cajón. Y porque creo que ese sonido grave pues le venía muy bien a la canción. Creo que a la vez está combinado con un bombo que refuerza ese instrumento, ese cajón. Y creo que funciona en esa canción, creo que tiene sentido para el beat. Ha sido todo un reto en el disco encontrar la manera de evitar la guitarra flamenca o la guitarra española que tantas veces en este género está presente, ¿no? Y pues a la vez pues sustituirlo por armonías vocales en muchos momentos, ¿no? Arreglos de voces, que me gusta mucho la música africana o la música antigua y tiene mucho de armonías vocales muy rítmicas en la música africana, o en la música antigua pues de todos los juegos de voces, de contrapuntos, etcétera, que puedan aparecer. Me inspira mucho y está presente esa inspiración en el disco. Al igual que también pues la palma, ¿no? Como elemento rítmico muy presente, o en la armonía. También están los keyboards, que en muchos momentos pues me grabé muchas armonías, Pablo también, y es una manera de encontrar una alternativa a nivel armónico para estas canciones que tienen tanta inspiración flamenca. Un coro de voces blancas. Total. En Pienso en tu mirada suenan... Uy, que se me ha caído el libro. Bueno, luego lo recojo. Las Milagros son un coro de niñas de Madrid que me inspiran mucho sus voces, que me hace tanta ilusión que hayan estado ahí presentes en el disco, grabando estos coros de Pienso en tu mirada. O por ejemplo el coro de Orfeo está presente en los coros como voces blancas en Bagdad, por ejemplo la canción de Bagdad, si os fijáis, están ahí. Joan Albert Amargós hizo el arreglo de estas voces. El arreglo de voces de Pienso en tu mirada lo hicimos Pablo y yo, y creo que es uno de los arreglos más bonitos que hay en el disco, por lo menos a mí, de que más me emociona, ¿no? Cuando suenan esas voces tan imperfectas pero tan emocionantes. Y creo que hay mucha presencia de voces en general en el disco. Es algo que tenía muchas ganas de experimentar y de investigar, porque creo que la voz humana tiene mucha emoción, y en todo momento pues intentaba encontrar maneras de poner la voz humana, ¿no? En el disco sin caer todo el tiempo en los mismos colores, sino buscando como pues un color de una voz blanca, ¿no? De voces blancas, o un color más tronco, más sí, como más duro o más agresivo, como pueden ser las negris que están presentes, o Nani o Lin Cortés, que han grabado voces, que muchas gracias a todos ellos por formar parte de esto. Creo que en el meridiano del disco, una de las canciones más clásicas, por así decirlo, del disco es Reniego, donde Jesús Bola es un compositor y arreglista que hace maravillas, ha hecho el arreglo de cuerdas. Fue todo un reto, ¿no? el grabar una sinfónica que ni Pablo ni yo teníamos experiencia, pero pues Jesús nos ayudó a que pudiéramos grabar. Un músico tan impresionante y es un músico que a mí me apasiona por su trabajo, por todo el trabajo que hizo con Camarón hace años, y tenía muchas ganas de trabajar con él. Suena al final del estribillo. Realmente la producción está muy vacía. Totalmente razón en que la producción está súper vacía, o sea, creo que es un disco con una intención muy minimalista. En algunas canciones incluso me gustaría que estuvieran más desnudas, pero bueno, siempre habría cosas que cambiar, ¿no? Cuando se da este espacio es una manera de que la voz esté en primer plano, y
y reluzca entre todo. Y la verdad que para mí en este disco era muy importante que la voz estuviera en primer plano. El capítulo 4, Disputa, es una canción súper experimental. Esta sin duda es mi canción favorita del disco. Me gusta mucho que esté presente un elemento tan agresivo como las motos. Siempre desde muy pequeña mis padres han tenido afición con las motos y pues bueno, no sé, como que los motores siempre han estado ahí, ¿no? Como un sonido que me es familiar. Y hacía tiempo que tenía ganas de hacer alguna canción donde usara este elemento, que en la música urbana muchas veces no hay prejuicio, se usa, pero en otros géneros a lo mejor pues no tiene presencia un sonido de motor. Y la melodía de esta canción de Aquí no sales es una melodía tradicional que he intentado respetarla al máximo. Entonces le propuse a Pablo hacer una canción que estuviera basada en ritmo de seguirilla con motos. Y Pablo empezó a trastear, empezó pues no sé, como a colocar los sonidos de una manera mágica y a la vez pues le metimos también frenos, empezamos como a samplear y a jugar con eso. Y sin duda es mi canción favorita. También creo que el uso de la palma le da no sé, como una energía al final de la canción fuerte, al igual que pues, el sampleo de mi voz gritando, básicamente grito. Porque creo que es pues el capítulo con más violencia. Bien. Madre mía, me acuerdo que esta la grabé pero 10.000 veces. Los adlibs, de hecho, me gusta mucho Travis Scott, cómo hace los adlibs, creo que es icónico y que su manera de hacerlo pues como que ha condicionado mucho cómo se hacen los adlibs hoy en día y entonces pues sí que me lo he llevado a mi terreno, ¿no? Porque creo que tienen de melodía frigia y con un rollo distinto, pero hay esa inspiración. Bajé. Rosy de Palma es una muy buena amiga que he podido contar con ella, que esté en el disco. Ella improvisó algunas frases, algunas líneas cuando yo le conté de qué iba el disco y la historia. Y Ferran Echegaray también escribe. Rosy tiene como no sé, una verdad, ¿sabes? Cuando ella habla, cuando me da la sensación que tiene mucho peso. Mucha ilusión que él lo aceptara, porque tengo entendido que es muy difícil que acepte, así que gracias, Justin. Me acuerdo que para la canción de Bagdad, Pablo y yo estuvimos escribiendo la letra juntos. Fue como difícil encontrar una melodía para el hook, para el estribillo que brillara y que tuviera sentido allí, y a la vez en la estrofa sí que me acuerdo que la estrofa fue más fácil de encontrar. Improvisando melodías me fue como sencillo encontrar una melodía que tuviera un puente entre el R&B, ¿no? Que estuviera por ahí, y a la vez que resolviera frigia y que tuviera que ver con las melodías flamencas. Y es músico y es infinita. Hay gente que dice cosas como que Rosalía es un producto pensado por alguna gran empresa. Es un comentario que he visto decenas de veces. Que tiene que haber algún genio maligno detrás de su éxito, que si no, no tiene sentido. Pero no, que hizo este disco antes de firmar con nadie. Pues así es, hice este disco antes de firmar con nadie. Y la verdad que durante el proceso de hacer este disco tuve momentos como de mucho nervio, ¿sabes? O de angustia, de decir, ¿va a funcionar? ¿Voy a conseguir que alguien apueste por este proyecto? Que yo lo veo tan claro, porque yo tengo la intuición y la fuerza de decir, es que creo que sí, que va a conseguir conectar con la gente, porque por lo menos le estoy poniendo todo el corazón y le estoy poniendo mimo y no me lo estoy cogiendo con prisa, sino que quiero hacer el disco exactamente como me lo imagino y hacerlo con todos los detalles. Pero no las tenía todas de que eso fuera a funcionar, ¿no? Entonces sí que lo hice mientras no estaba con ninguna discográfica, como os decía antes. Hace 3 meses que he firmado por primera vez. Pero me siento agradecida y contenta de todo el equipo que tengo y de que mi equipo en Sony confíe tanto en mi visión y apueste por un artista que hace música con riesgo. Bien lo dicen de mí, y no poco, que hay un equipo detrás. Recuerda al terraplanismo.
qué estilos musicales se van a hacer famosos o van a dejar que de pronto yo empiece a vender esa marca o algo así, pero el momento no llega y solo me vendo a mí. Y esto a mí, sinceramente, me recuerda al terraplanismo, a creer que hay una especie de conspiración detrás de alguien que nos engaña, unos grandes medios que deciden qué estilos musicales se van a hacer famosos o van a dejar de serlo, que supongo que surge de la falta de contacto y experiencia con cómo funcionan de verdad estas. En esta industria, o sea, la gente que está en la industria sabe que hoy en día ya no se lleva lo de hacer un artista, que una discográfica construya un artista, ¿sabes? Es bastante antigua esa idea, o sea, quedan algunos artistas que son así, pero la mayoría de gente que veis que una compañía apuesta por ellos, son artistas que tienen una visión clara y que ellos son el motor de su proyecto y de lo que hacen. Y en mi caso, claramente yo me siento así y soy músico ante todo. Me he estado formando durante 10 años para ser músico y para poder ejecutar aquello que tuviera en la cabeza a nivel musical. Entonces, es importante que lo sepáis, que la mayoría de gente que está, no sé, haciendo su trabajo y expuesto, la mayoría de veces no es que haya un equipo detrás ahí pensando, no, es más natural que eso. Claro que hay que hablar de que hay muchos creativos, ¿no? Dentro de un proyecto como, por ejemplo, en mi caso, Mal Querer, yo siempre lo digo, ¿no? Y lo reivindico, que el trabajo en equipo es muy importante, pero siempre hay alguien que lidera ese equipo. Y en mi caso no es una compañía, soy yo misma, como artista. Hay Philip Kustik haciendo el diseño de este disco. Está Pablo haciendo producción y implicado también incluso en la composición. Hay letristas, hay varias personas que han aportado con frases y con letras en el disco. O Mo con el diseño, Ferran Echegaray como mente creativa también en la estructura. Pili en los estilismos, mi hermana. En fin, o sea, hay una infinidad, ¿no?, de artistas que están implicados y creo que es tan importante que sepáis y que sale esto. Quiero terminar el vídeo dando las gracias a toda la gente que está implicada en este proyecto y que ha creído en este proyecto antes de que este proyecto creciera y fuera grande. Que siento que es grande gracias a todos vosotros, los que estáis ahí en el otro lado, recibiendo esto con cariño y apoyándolo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, que os quiero mucho y que sin vosotros yo no podría hacer este trabajo ni podría hacer mi música.